Tal vez permanentemente uno de los temas que más los medios de comunicación les toca cubrir en general y en particular la televisión ha sido la caída estrepitosa de la confianza en todo tipo de instituciones en los últimos 20, 30 años. Debo confesar que para mí esta era una intención y unas ganas de hace rato, habiendo investigado este tema como varios de los de acá, de que siempre hablamos mucho como periodista, como comunicador, de la tremenda desafección ciudadana y de las audiencias con respecto a muchas instituciones y poco se habla de aquella. Justamente los medios de comunicación poco hablamos de la desafección que también nos ha ocurrido a nosotros como entidades. Entonces, la conversación de hoy día se trata de eso, también asumiendo que tenemos elementos diversos y miradas distintas sobre ese punto. Y por lo mismo aprovecho con eso a presentar a cada uno de ustedes. Primero, esto, y también tengo que decirlo, es un panel que es de mayoría mujeres. Pero Carlos está por su mérito, no, en todo caso. Y eso no es lo mejor porque salió por casualidad y porque en verdad todos los que están acá son súper buenos en sus temas. ¿Ya? Entonces parto con la Claudia Labarca. Ella es una académica de tomo y lomo de la Universidad Católica, pero la virtud que le invitamos hoy día es que si bien ella tiene mucho, podría enumerar, ustedes lo pueden ver en la web, todos sus fondos que ha ganado sobre el tema de confianza desde la perspectiva de las audiencias, pero sobre todo una cosa que siempre me ha intrigado es que su doctorado justamente lo hizo sobre la confianza y China. Creo que eso la llevó hace años, ahí nos podrá contar, de meterse y sumergirse en esta temática que comillas ahora pareciera estar tan de moda, pero en verdad la Claudia es de las académicas que viene estudiando el tema de confianza con estudios cualitativos, cuantitativos y lo que fuese desde hace por lo menos unos 15 años. Desde el colegio. Desde el colegio, sí. Segundo, la Carola Schwager, que me cuesta pronunciar siempre tu apellido, y que también tiene una singularidad, porque junto con ser que mérito, cargo, ahí está, bien merecido, presidente del directorio de Canal 13, junto con ello lleva una larga trayectoria como psicóloga, estudiando y también proponiendo y haciendo haciendo estrategias para múltiples empresas, compañías, desde lo que fue la fundación de Alma Brands, que empezó a hablar de temas de propósito y confianza hace también varios años, 10 años. Y además, hace una semana, un mes, acaba de lanzar ahí nos vaya a contar, no sé, la quinta versión del ICREO, que es la décima, perdón, de un indicador de confianza a nivel de empresas. Entonces también la mirada, no solo de pensar que los medios de comunicación los tenemos que entender como en su rol informativo, también son instituciones, también son entidades, también son empresas. Entonces solía ser interesante. Y Carlos Franco, que aparte de ser profe de la Universidad del Figaño, muy buena universidad, no, tiene yo me atrevería a decir, una mesa como esta no podría estar con alguien que no ha tenido las manos, al igual que el Pollo Valdivia antes, en la masa. Carlos, profesor nuestro, un profesor que hay por ahí, hay algunos alumnos que pueden decir un excelente profesor porque además los hace repensar, salir de la caja desde la creatividad y las comunicaciones, pero en particular él viene de una trayectoria, también se ve muy joven, de hace muchos años en que fue rostro, cara, editor de CNN, Canal 13 y otros varios medios más y después llegó al mundo académico con su espíritu y su pasión de siempre para formar a nuevos estudiantes. Entonces justamente Carlos también viene desde esa voz, desde la voz de quienes han tenido que tener el dilema de decir de cómo encuadrar, cómo enmarcar y cómo construir confianza en los temas cotidianos. Pero junto con eso, bueno, es presidente de nuestro observatorio de datos y fact-checking y ahora está también en su investigación doctoral sobre temas de transparencia y medios de comunicación, y particularmente la televisión. Así que dicho eso, con estas presentaciones partamos en la conversación, hablamos y yo partí diciendo, tanto que hablamos de confianza para el público académico. Sabemos que la confianza tiene algo de constructo social para el resto del público, seguramente están agotados que hablemos tanto de confianza, pero la pregunta es, bueno, ¿de qué hablamos de confianza cuando estamos frente a la televisión? ¿Es lo mismo hablar de confianza para la televisión que con respecto a cualquier otra institución? Y les dejo ahora el micrófono a ustedes y interrúmpanse si quieren, ya para hacer esto dinámico. A ver, ¿puedo comenzar? Sí, obvio. Ya comencé, ya. Con confianza. Sí, con confianza. A ver, yo creo que primero hay que tener una... Confianza es una de esas cosas que uno siempre habla, pero nunca sabe lo que es. Y si uno va a los libros, tiene, no sé, es como cultura. ¿Qué es cultura? Cualquier cosa. ¿Qué es confianza? Cualquier cosa. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es cómo entendemos la confianza. Y a mi juicio, la confianza es una expectativa sobre algo. ¿Ya? Eso es lo primero, es una expectativa.
¿Cuánto confío yo? Es una expectativa. ¿Por qué la tele, si es tan usada, porque la tele es uno de los medios más usados, por qué es la que tiene menor confianza? Bueno, porque primero que nada, yo tengo altas expectativas, ¿no? Hay una promesa. Yo no tengo altas expectativas de la veracidad de la información de TikTok, ¿sí? Pero sí tengo expectativas de una visión periodística en las noticias de la televisión, ¿no es cierto? Entonces, primero, expectativa. Segundo, la confianza es un riesgo. Quien confía se pone en riesgo al confiar. Y si no, todos los que han tenido relaciones amorosas acá saben que cuando uno confía en alguien, está sometido a un riesgo, ¿verdad? Y tercero, la confianza es un tema que tiene que ver con lo temporal. Yo confío ahora sobre algo que va a pasar en el futuro. Cuando yo compro algo por internet, yo pago ahora, ¿o no? Y yo espero que me llegue la bicicleta rosada con la Barbie, ya que estábamos hablando de la Barbie, con la Barbie. Entonces, primero que nada es eso. Segundo, ¿cómo medimos la confianza? Y ahí tenemos un temazo con el tema de los medios de comunicación, porque cuando hablamos de confianza en los medios o confianza en la tele, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Confianza en la mujer o el hombre ancla? ¿Confianza en el contenido? ¿Confianza en la propiedad de esos medios? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, es una cosa muy compleja. Cuando usted dice, ¿cuánto confía en los medios? ¿Te estás imaginando la tele? ¿Te estás imaginando Mega? ¿O te estás imaginando el conductor de Mega? No tengo nada que ver con Mega, pero... entonces, ahí tenemos definición, medición y el otro, el que confía. Y en eso sí tiene que ver con los otros instituciones en las cuales confiamos, desconfiamos. Chile ha tenido una caída en los últimos 10, 15 años de 10, 12 puntos en confianza con las instituciones, al igual que América Latina. Un cierto grado de desconfianza es positivo. Uno no puede confiar, por ejemplo, ciegamente en el poder político, ¿no es cierto? Uno no puede confiar ciegamente en lo que digan los medios. Un grado de desconfianza permite la democracia. Sin embargo, el grado de desconfianza que tenemos aquí en Chile es altísimo. Y eso sí es dañino para la democracia. Entonces, primero tenemos que preguntarnos por qué desconfiamos en la tele. Desconfiamos por el contenido, desconfiamos por lo que dicen sus ejecutivos, desconfiamos por los rostros o lo que hagan los rostros en su vida privada, por ejemplo. Entonces, es harto más complejo que la simple pregunta. Que la simple pregunta, ¿cuánto confía usted en? Sí. Yo voy a repetir, pero voy a hacer algunas otras distinciones pensando en cómo también se mide la confianza. Coincido que es una expectativa, y es una expectativa de que va a haber un buen desempeño y un comportamiento bien intencionado. En general, la confianza tiene como dos grandes dimensiones. ¿Audio? ¿No se escucha? No se escucha. Aló. ¿Y cómo lo soluciono? Esto, voy a ver si... ¿Has entendido? A ver. ¿Ahí sí? Ahí sí. Estaba apagado. Bueno, coincido que es una expectativa de la confianza, es una expectativa de un buen desempeño, de un comportamiento bien intencionado. Si uno pudiera como desmenuzar en dos grandes factores como la confianza, independiente que en mi experiencia lo hemos medido con más dimensiones, está por un lado el desempeño, es la confianza de que las cosas se van a hacer bien, de que las promesas se van a cumplir, ¿no? Y por otro lado, que detrás de lo que se está haciendo hay una buena intención, es una intención honesta o transparente y también empática, es decir, conectada con los intereses de las personas. Entonces, de partida están esas dos dimensiones. Ahora, esas dimensiones se desglosan en algunos factores y en la experiencia que tengo, en el caso de los medios y en particular de la televisión, hay dos dimensiones que tienden a ser más importantes que otras industrias. Por ejemplo, voy a comparar, de las aerolíneas yo espero que tengan mucho respaldo y desempeño, porque yo no quiero que se me caiga el avión si yo estoy viajando, ¿no es cierto?, a otro lugar. Y eso es mucho más importante que cualquier otra de las dimensiones, que también afectan la confianza. El servicio afecta a la confianza, si no me responden inmediatamente afecta a la confianza. En el caso de los medios y en el caso de la televisión, la transparencia y la honestidad es muy importante, como se espera de los medios, transparencia y honestidad. La pregunta después es, ¿qué es transparencia y honestidad para los medios? Y la segunda variable que es muy importante, que ha venido cayendo en otras industrias, pero que en la televisión se mantiene arriba y que yo creo que es un cambio y una transformación muy explícita respecto de las expectativas que hay sobre la televisión, sobre sus contenidos, sobre la información, es la empatía, es la preocupación genuina por los intereses de las personas.
¿ya? De hecho, los rostros, por ejemplo, antes no se medían en función de cuán empáticos eran con las audiencias, se medían en función de cuán creíbles eran con las audiencias. Eso era importante para construir confianza y hoy día no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo construimos contenidos informativos que generen confianza con conductores, con rostros, con personas que además tienen la capacidad de desplegar, ¿no es cierto?, esta capacidad empática de conectar con las personas para transmitir algo que les haga sentido desde su perspectiva? Entonces, ya tenemos eso. Tenemos la complejidad de que cuando uno dice confianza, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del medio, hablamos de la marca, hablamos del programa, hablamos del rostro, del conductor, hablamos del contenido específico que estamos transformando. Entonces, tenemos todo ese tema. Y cuando nos metemos al mundo más informativo, en donde está probablemente más en cuestión la confianza, porque también hay que entender que la televisión tiene una multiplicidad de funciones. Yo espero que me entretenga y que me entretenga bien, pero no espero probablemente ahí las mismas características de confianza que cuando estoy esperando, ¿no es cierto?, escuchar las noticias o tener un contenido informativo determinado. Sí espero una ética, por supuesto. Aquí está una de las personas que está continuamente monitoreando en el canal, la guía editorial del canal, en cada uno de los contenidos de entretención, incluso así cada cosa que aparece. Pero cuando se le piden las noticias aparecen, perdón, voy a terminar con esto, aparecen otras cosas, que son percepciones. Por ejemplo, para las personas es más confiable la información o la noticia cuando yo considero que no es exagerada, cuando yo considero que no es sesgada, cuando representa mi visión de mundo. Entonces, es súper interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir confianza? Es diversidad, es conectar con la visión de uno. Entonces, es súper complejo administrar realmente la construcción de confianza en todas estas dimensiones y variables. Es un desafío, por supuesto, y tiene que estar al centro de la conversación. Hemos hablado de muchos tipos de televisión hoy día, de las redes sociales, de la televisión que administramos a través del teléfono móvil, pero yo creo que la que más ancla acá, a propósito de la facultades, la misión del Consejo Nacional de Televisión, y a propósito de que cuando uno habla de el canal que ve, la tele que consume, finalmente se está refiriendo a la pantalla. Yo me voy a sentar en la pantalla grande, o en la pantalla mediana, la grande es la del cine. En la pantalla mediana, esa que para mi abuela era una tele con poto. Tenía una espalda grande atrás y que ella protegía con un mantelito, con un pañito, ¿cierto? Porque ese televisor tenía que ventilar. Y entonces ese pañito protegía una parte para que no entrara polvo en el televisor, pero a la vez ponía objetos preciosos en ese mantelito. Sí. Mi abuela consideraba la televisión como algo valioso. Y era una excelente aproximación a la confianza. Lo valoro. Hijo, me decía, salió en la tele. Se acabó la discusión. Salió en la tele. Entiendo que eran tiempos de contenidos verticales, a los usuarios en ese entonces le llamábamos público que presenciaba, pero no actuaba, no activaba, no utilizaba, no usaba, no intervenía. Entiendo que los tiempos han cambiado, pero fíjense lo que pasó en el camino. En el camino ocurrió que nos dimos cuenta que los hechos del día a día, de un día normal, los podíamos encontrar en las redes sociales. Entonces, ¿para qué voy a prender la tele? Y la tele entendió que su valor cobraba mayor dimensión en la medida que estaba en los grandes eventos. Y entonces la televisión cometió el pecado de transformar en grandes eventos que no son grandes. Y en el matinal hoy día vemos un control policial, una revisión, y tenemos una hora de la revisión, con el riesgo de lo que conlleva aquello en una transmisión en vivo. En un evento policial en vivo puede haber un crimen. Y no tenemos ningún control los editores, las editoras. Yo fui editor en un canal de televisión hasta octubre del año 2022. Conozco muy bien cómo funciona. Y ese pecado que cometimos atenta contra algo, y que yo voy a expresar de esta manera, 30 años después de que con mi abuela compartía en ese televisor, si la televisión que hoy día tengo yo como padre fuera una persona, no tengo la confianza de dejarla con mis hijos solos. Y eso es muy fuerte. Yo no se lo puedo atribuir también a Internet, por cierto, pero no estamos hablando de Internet, estamos hablando de la televisión.
Y el detalle es el siguiente, ¿y por qué? Porque en la mañana, cuando desayunamos con mis hijos, ellos están tomando leche, preparándose para ir al colegio, están en la enseñanza básica para que se sitúen más o menos ustedes qué pasa con... Y con mi señora ponemos la televisión porque las noticias son la herencia nuestra. Ella es periodista y yo soy periodista. Aprendimos de nuestros padres que las noticias son el sinónimo y el sello de confianza de un medio de comunicación abierto. Esa es la función que cumple la noticia, informarte y dar confianza. Tiene el sello de confianza. No lo tiene el programa de entretención, que la idea es que te entretenga. Entonces, cuando ponemos ese programa en la mañana y están hablándote del descuartizado y de cómo lo descuartizaron y de cómo quedó la mancha de sangre, ese no es un contenido para mis hijos. Y eventualmente no es pornografía, por lo tanto nadie va a saltar, nadie va a montar en cólera para denunciarlo ante el CNTV. Pero sí va a constituir una distancia de mi parte, como padre, que no le heredaré el gusto por la televisión a mis hijos. Y ese desapego va a hacer que esa generación se pierda. La generación que tanto apetece la televisión captar. ¿Por qué? Porque para que el usuario quiera usarlo, tiene que sentir pertenencia con aquello. Y cierro solamente con la idea de Maturana de que el león es confiable, porque puedo confiar que cuando tiene hambre me va a comer. Ahí está la expectativa. Yo no puedo tener la expectativa de que no me haga daño. Si tiene hambre me va a comer, es lo más lógico. Tengo que saber qué esperar. Yo no sé qué esperar cuando enciendo la televisión en la mañana. Y ese es el problema de la desconfianza hoy día con la televisión, porque de la manera en que hemos estructurado el diseño de contenidos en pantalla, apelando a que todo sea un gran evento, porque ahí es donde cobra valor nuestro trabajo, cometemos los peores errores. Oye, da para mucho. Quisiera en particular, me da unas ganas también de opinar porque me ha tocado investigar esto, pero no. Simplemente le voy a ir poniendo nombre a algunas cosas que en la academia también se han investigado. Lo primero, bueno, esta idea del Nexus Trust, perdón el inglés, pero que hay una conexión en la confianza en todas las instituciones. Uno ve una correlación y por lo menos en los modelos, los que somos más cuanti, en los modelos explicativos nos sale la correlación o llamemos la asociación feroz de la caída de la confianza en los medios de comunicación con la caída de las instituciones políticas. Más allá de esa pequeña introducción académica, igual es una pregunta que yo creo que todos los que hemos estado no solo investigando, sino que trabajamos, y eso espero que esté la pregunta en los medios, es, ¿pero por qué la televisión más? Uno ve, por ejemplo, la caída de las confianzas con todos los problemas que pueda tener esa pregunta, y ve que sobre todo para el estallido social cae muchísimo, eso nos daría para otro seminario por sí solo, pero en particular la radio vuelve, ¿no? La radio vuelve. De hecho, en nuestra, uno cuando está en clase dice acá tenemos pacha y volvemos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y tiene algo con lo que Carlos decía ahora, con la televisión en particular, que nos está haciendo que se nos está escapando y la confianza generalizada. Tal vez no la específica de marca, pero esta idea, este estereotipo que tenemos de la televisión cae. Y mi segunda pregunta, sobre todo para los que trabajan en medio, ¿qué tanto están acusando recibo de que, chuta, esta cuestión está cayendo? O nos quedamos con lo típico que uno siempre, no solo ha escuchado, sino lo ha dicho, pero igual la gente nos consume. No, si la gente es criticona, pero igual nos consume. ¿Qué tanto es un tema esta caída adentro de los canales al momento de hacer parrilla, al momento de pensar, al momento de que también hay un desafío de reconstruir confianza? Yo quiero recordar una frase que estaba en todas las murallas en el estallido social, ¿se acuerdan? La tele miente. ¿Se acuerdan de esa? Apaga la tele, la tele miente. Y se tomaron Mega, ¿verdad? Sí. No se tomaron ninguna radio. Un grato para los que ejercían el periodismo, sí. Claro, entonces, a ver, en términos de estudio no hay claridad en esa correlación. Porque tú debieras, por ejemplo, hay claridad entre que tú, mientras más noticias consumes, mayor desafección democrática tienes. Pero hay ciertas variables pero como tú dices, la tele es una cosa completa. Yo creo que uno de los temas, lo estábamos hablando antes de entrar a este panel con otro profesor, con Pablo Julio. Una de las cosas que puede hacer es lo que yo señalaba antes, el tema de las expectativas y de las dimensiones que decías tú, de integridad, de benevolencia, de capacidad, etc. Yo tengo todavía el modelo de la abuelita. Hay una transición, o sea, hay un porcentaje de la población que tiene el modelo de la abuelita donde yo tengo que confiar en el señor que da las noticias, porque es una persona especializada, qué sé yo, pero piensa tú que el panorama mediático además ha cambiado mucho. Hay mucho medio activista por internet que va en contra de los medios tradicionales.
entre ellos la televisión. ¿Ha cambiado el panorama? A mí me parece que la televisión está perpleja. Está perpleja. Cuando uno está perpleja, no sabe muy bien qué hacer. Entonces pongamos harta sangre porque en ese momento hay un pico, como decían en la charla anterior, y entonces alarguemos la señora que está ahí con, no sé, con el portonazo. ¿Te fijas? El problema es que eso no construye confianza a largo plazo. Quizás tiene audiencia a corto plazo, porque yo tampoco dejo que mis hijas vean tele en la mañana, porque les da miedo, se ponen a llorar con las noticias. Yo no me ponía a llorar con las noticias. Bueno, hay gente, como decían, que está evitando... Claro, el news avoidance, que se llama. Entonces, yo creo que todavía hay cierta expectativa que la televisión persiste en no cumplir, quizás. O las noticias puntualmente, quizás son las noticias. Yo creo que hay que distinguir entre la información y las noticias y el entretenimiento con la tele. ¿Qué hablamos cuando hablamos de tele? Yo me estoy yendo mucho a la parte noticiosa por mi defecto. Pero ahí, y dejando la pregunta para los dos, Sí. y siguiendo en el mismo tema, a propósito de las expectativas que se ha hablado tanto, sí, pues cuando yo quería ver el matinal, quiero ver un matinal, quiero entretenerme. Y aplaudimos mucho todo que los matinales empezaran a informar, bienvenido sea. Pero la pregunta, ¿lo están haciendo con la lógica informativa o lo están haciendo con la lógica de entretención? ¿Eso tiene que ver con las expectativas? Informativa. Sí, yo creo que, a ver, hubo todo un cambio post-estallido y post-pandemia en términos del el enfoque y el abordaje de los contenidos de la televisión y el rol que tuvo, ¿no? Que volvió a encenderse muchísimo también, pero en donde cambió como el objetivo que tenían los contenidos en las mañanas, los matinales, era como que casi el día completo era información. Yo creo que no podemos desconocer la sensibilidad social que existe hoy día respecto de la televisión. Es decir, cuando uno mira un dato y dice hay desconfianza, hay que preguntarse por qué. Y cuando uno trata de juntar las piezas, claro, hay algunos elementos. Yo voy a tratar de mostrar algunas salidas que no necesariamente son perfectas, pero igual son salidas interesantes en términos de lo que pueden hacer los contenidos. Yo creo que detrás de esta desconfianza, efectivamente, como en todos los casos de desconfianza y crisis, hay un agotamiento emocional con las intenciones que están detrás de los contenidos que muchas veces se han ido desarrollando en el tiempo. Y ese agotamiento emocional la gente lo expresa como la exageración, ¿no es cierto?, de los contenidos, la repetición de cierto contenido, el negativismo de ciertos contenidos, y que si bien produce una alerta, y ahí la academia podría ayudar muchísimo. Nosotros tuvimos algunas charlas en el canal respecto de este tema, desde la neurociencia, ¿no es cierto? Los contenidos que te provocan la alerta, ¿no es cierto? La alerta como para defenderte, obviamente que generan un interés inmediato, probablemente ahí uno se queda pegado con más rapidez, ¿no? Pero eso a la larga va generando un agotamiento emocional, un estrés, ¿no es cierto? Y que impacta, por supuesto, nuestra calidad de vida. Convocar a través de contenidos que generan otro tipo de emociones toma más tiempo, toma mucho más tiempo. Claro. Hay que construir, ¿no es cierto?, un vínculo y una relación de manera que las personas esperen, busquen, ¿no es cierto?, y se conecten con ese tipo de contenido. Tu Día, por ejemplo, que es el matinal que nosotros hemos desarrollado en el último tiempo, bueno, más que el último tiempo, ¿año cuánto ya? 2 años ya. Como objetivo quiso salirse del contenido más negativo, informativo, noticioso y volver a la función de acompañar y entretener. Y nos costó un buen rato convocar nuevamente a las audiencias, pero ha ido teniendo un comportamiento mucho mejor. ¿Significa esto que no damos noticias y que a veces hay contenidos que uno puede tener la pregunta si son, pero desde el punto de vista del tono y el estilo que está entregando en la mañana, es un tono y estilo distinto? Y con el tiempo empezó a construir. Entonces, es posible, ¿no es cierto?, tener una perspectiva más positiva, más optimista o más constructiva en un contexto complejo. Particularmente acá nosotros monitoreábamos también el estado emocional de la sociedad y había un agotamiento emocional, ¿no? Entonces, lo que tenemos que monitorear y seguir desde el mundo de la televisión también es lo que queremos construir en términos de el estado emocional que queremos, en lo que queremos aportar, ¿no es cierto?, desde la televisión. Entonces, es posible, no es fácil, hay que ser muy persistente y además en un contexto que ustedes lo saben, ya lo han dicho, en un contexto en donde esta industria está en plena transformación, en absoluta, una transformación enorme que lleva a cuestionar
los modelos de negocio, que son fundamentales para darle sostenibilidad en el futuro, ¿no es cierto?, en donde hay que pensar y reimaginar, ¿no es cierto?, dónde se expresan, despliegan estos contenidos. Nosotros hoy día nos decimos que somos un canal de televisión. Nosotros generamos, difundimos y adaptamos contenidos que se transmiten a través de distintas plataformas. Y hoy día parte importante de nuestras audiencias no están en el aparato de la televisión de la abuelita que está, sino que están a través de otras plataformas que están siendo muy significativas y tenemos que ser capaces de medirlas y monitorearlas porque creemos en el valor que tiene el contenido local y no solamente la personalización y no sé, todos los contenidos que existen en otros. Me fui por ese lado, pero en el fondo, pero como respuesta también a lo tuyo y a lo que planteaba Carlos. Me permite además seguir en la misma temática, pero con el matiz agregado. Esta idea de finalmente de construir un colectivo es algo que ha estado siempre en la televisión. O sea, los modelos de televisión pública como la BBC se basan en ese sentido. Entonces, la pregunta va justamente a eso. Y en la misma reflexión que íbamos. ¿Cómo está construyendo sentido de lo público, sentido de la construcción del colectivo ahora? Suena difícil, pero el nosotros en la televisión, en un mundo más, en una sociedad más polarizada. Y en particular desde las distintas aristas, porque acá estamos hablando, bueno, tú no nos cabía tanta gente en la mesa, en otras presentes estarán, pero la voz de la televisión pública versus la televisión privada, cómo se construye un nosotros y lo público en una sociedad que aparentemente, o al menos la élite, está más polarizada y que está más difícil construir el nosotros, ¿no? Yo creo que la televisión pública en sí, hablando de TVN, tiene particularidades que la hacen distinta, tiene dolores que la hacen distintos, dramas y penas que la hacen distintos y están asociadas a la transición política de los 90 y la constitución de directorios que responden más bien a intereses políticos que otra cosa, en gran medida. Y poco conocimiento de televisión en muchos casos. Eso, sincerando un poco el asunto por ahí. Y por el lado, desde los canales privados que tienen una misión pública, por ejemplo Canal 13, por ejemplo Chilevisión y los otros, yo quiero ver como punto de inflexión el estallido social, porque ahí se redefinió una buena parte de la parrilla programática. Y ahí entonces puede ser que estén exhibiendo lo que entienden los canales como su servicio público. Y eso nos lleva a los matinales. Ya, yo partí aquí metiendo a mi abuelita, que en paz descanse, en esta conversación. Ahora voy a meter de contrabando mi tesis doctoral que estoy trabajando, ¿ya? Entonces hay algunos datos que están en proceso, no está definido completamente. Pero si uno observa, por ejemplo, las denuncias de mayor connotación en el CNTV, ya estuve mirando los números y si ustedes ven, hay un registro total de denuncias mensual, después de las denuncias totales, las que persiguió el Consejo Nacional de Televisión, sobre las cuales hizo cargo, y después hay un ranking de denuncias que está presentado en gráficos de aquellas que tienen más de una denuncia, aquellas situaciones que tienen más de una denuncia, por lo tanto ahí podríamos decir, comillas, un ranking, ¿no? En ese ranking, si nosotros observamos los números de 2013 a 2018, hay en torno a 2.000 anualmente de ese tipo de denuncias. Pero en 2019 se dispara a 6.160. Claro. En 2020 se dispara a 8.000. Y pasa una cosa muy particular. Y ahí voy con el tema de la confianza, porque mientras en la calle decían apaga la tele, lo que veíamos nosotros en las denuncias ante el CNTV son más de 4.000, de esas 6.000, más de 4.000 a los programas de prensa, a programas informativos, a los que deben llevar el sello de confianza. Y en 2020, recuerden ustedes que los matinales barrieron con sus rostros, cambiaron rostros y cambiaron pautas de noticias. Hay artículos de La Tercera de esa fecha que lo datan para no irme tanto a paper académico. Y aquellas transformaciones hicieron tender los contenidos hacia lo informativo. Por lo tanto, se convirtieron en segundos departamentos de prensa. Equipos de matinales que en muchos de los casos no están constituidos ni tienen una jerarquía, ni una orgánica, ni un trabajo ordenado como departamento de prensa. Por lo tanto, tuvieron que atender necesidades, dificultades y problemas del día a día de un departamento de prensa sin tener la estructura de tal, que creo yo que es un problema bien importante. ¿Y qué pasa en 2020? Las denuncias superan 8.000 y si uno suma las de prensa son 2.000, las de los matinales son 5.000 en el momento en que se meten en temas informativos. Es decir, ambos programas, los programas de prensa y los matinales, suman 7.000 denuncias de esta categoría. El 90% de todas las denuncias que hay. Por lo tanto, sí hay un foco en particular sobre cómo está el tratamiento informativo en los espacios que destinan los canales a información. Ahí hay una situación por considerar. Y yo creo que ahí eso pasa por accountability. Yo creo que pasa por transparencia,
participación y autorregulación, donde si uno se pasea por medios de comunicación cualquiera, incluso en los departamentos de prensa, hay periodistas que no saben cuál es el manual de estilo. ¿Cómo lo va a saber el equipo del matinal? Y hay que tener un manual de estilo claro y bien definido como medida autorregulatoria y transparente para poder funcionar. Entonces, bueno, partiendo por ahí, pero, y aquí, para no ser tan crítico tampoco y hacer una invitación a entender, la televisión está pasando por un momento precario. Y en la pirámide de necesidades de Maslow, cuando uno está en un momento precario, cuesta ver el progreso, cuesta ver el horizonte. Y esos tiempos que son largos, como dice Carolina, que son sumamente largos para poder cambiar un tipo de contenido, una propuesta programática, lamentablemente las lucas no son tan largas. Los presupuestos son cortos en el tiempo y no da para poder mantener esos programas muchas veces. Yo lo viví, de hecho, con cortes de programas más de una vez. No es el momento de hablar de los fracasos televisivos míos, pero sí lo conozco en carne propia. Perdón, Carola, quería aportar algo, ¿no? Sí, no, yo creo que es súper importante lo que está diciendo Carlos. Adelante. ¿Ahora sí? No, yo no era yo, allá. Sí, se supone que, perdón, habían un espacio para que las dejaran, las mandaran por escrito. ¿Cómo? Sí, pero es que estamos más tarde, ¿ah? Bueno, para las 12:35, pero este panel partió como 20 minutos más tarde. No sé si va a haber posibilidad, terminamos la conversa y hacemos la pregunta con el debido respeto de todas las partes, pero necesito el cuaderno idealmente escrito porque no vamos a alcanzar a todas las preguntas. Feliz, pero no tengo el micrófono, ¿ya? Está muy activa esta audiencia. Pero antes de interrumpir, déjeme que termine la idea y damos el espacio ya para poder desarrollar la conversación. Sí. Espera, termina la idea y paso al tiro, se guardan el micrófono. O sea, para poder compartir el micrófono. Sí, yo quería, como complementando lo que dijo Carlos, agregar algo que tiene que ver con las empresas también, ¿ya? Sí. Un canal privado, como, ¿cierto? Es una empresa, ¿no? Y las empresas han estado muy desafiadas, no solamente los canales, a relacionarse de una manera distinta con el entorno, con la sociedad, a ser mucho más abiertas y también a ser mucho más transparentes con sus prácticas, con sus dinámicas. Incluso hay toda una discusión, si una empresa privada es privada o es pública. De hecho, Humberto Maturana también decía, toda empresa privada es una empresa pública porque vive en una comunidad y se relaciona, ¿no es cierto?, con una comunidad. Y desde ahí yo creo que esto es, después me pueden retar aquí los del canal, los canales, al igual que las empresas, sobre todo los privados, hemos tenido un déficit en poder mostrar cómo hacemos las cosas, qué es lo que hay detrás también de una pantalla, qué hay detrás de los contenidos, qué pasa con los equipos, qué pasa con las prácticas, cuáles son los métodos de gobernanza, ese tipo de cosas que no necesariamente se conocen y que es importante porque detrás de los contenidos hay un montón de procesos, equipos, prácticas, principios que se van resguardando, cuidando, protegiendo. A veces, ¿no es cierto?, no se resguardó absolutamente y hay que volver atrás y a mirar. El mismo periodo, ¿no es cierto?, del estallido llevó, por ejemplo, a los canales en particular a nosotros a replantear y explicitar y escribir y diseñar las guías editoriales del canal en un nivel de detalle que si los ven y cómo se trata la violencia, los temas de contenido sexual, qué pasa con los niños, etc. Y eso no es un libro que está, ¿no es cierto?, guardado en un cajón, sino que es una herramienta que es parte de los equipos editoriales y de los periodistas y también de quienes resguardan los contenidos que salen al aire. Entonces, también es un tema fundamental, ¿no es cierto?, la gobernanza para poder ir fortaleciendo la confianza. Oye, tenemos efectivamente 15 minutos para las preguntas, partimos a las 12:15, entonces la idea es justamente para poder alcanzar los últimos 15 minutos. A mí también obviamente me quedan varias preguntas, sobre todo con respecto al tema de cómo combatimos la desinformación, pero dicho eso, la persona que quería hacerla, que preguntó si podía hacer preguntas, yo estoy sin anteojos. Tengo que ponérmelos para poder ver, entonces no la identifico, me los vamos a poner. No sabemos dónde está el micrófono. Sí. ¿Hay micrófono posible, sí, para que le puedan...? No sé, Nayo. ¿Cómo? La está creyendo ya. ¿Y no lo puede decir a voz de cuello? ¿No tienen micrófono? ¿No?
Sí, para no Ahí restar. está. Sí. Quizá, Ya tiene. ahí está. ¿Aló? Hola, Sí. buenas. Hola, Hola. bienvenido. Si quieres te presenta Gracias. cortito, sí. Sí, mi nombre es Benjamín Durán, soy estudiante de producción musical de la Ya. Universidad Academia de Humanismo Cristiano Eso, y soy creador fonográfico. ya. Mi pregunta está dirigida, aprovechando que tenemos la oportunidad de tener a personas como Carolina, que es dirigente, ¿cierto?, de un canal de televisión. Sé que es de Canal 13, pero es una pregunta general y quien pueda responderla lo agradecería. ¿Cómo abordamos como sociedad y como canales y el CNTV el gran problema de la pérdida de confianza a propósito de la práctica que se observa constantemente en un canal de televisión como Mega, que aparentemente prefiere pagar multas, muy bajas por cierto, que cumplir la normativa que existe cierta cantidad de horas de cultura por semana, que es lo que a mí me convoca la cultura y la arte? Totalmente. Gracias. Ya, muchas gracias. No sé si quién se atreve con esa pregunta en particular. Bueno, creo que me quedo en una posición más cómoda para contestar porque puedo mirarlo muy desde afuera, digamos. No sé si va a ser justo que Carolina pueda hablar de un caso que tiene que ver Contestemos nosotros, claro. directamente con otro canal, salvo que, por supuesto, quiera referirse a ello, pero yo creo que es más profundo todavía. Creo que cuando nos dicen horas de cultura, hemos entendido que cultura es viajar a un lugar, ir a comer y poner un famoso haciendo eso. Entonces, porque los programas de cultura que se han presentado en muchos casos han sido de esa característica. Entonces, igual hay que hacer una definición de programa cultural que sea un poquitito más elaborada, requiere tiempo. No lo estoy poniendo en los canales acá, estoy poniéndolo como una conversación necesaria en todas las líneas. Yo hablaba hace un rato de accountability y decía autorregulación, transparencia y participación. Sí, transparencia y participación, que tiene que ver con gobernanza, que hablaba Carolina recién, tienen que ver con los canales. Pero hay otras cosas que vienen desde afuera donde podemos apoyar todo. Y ahí, por ejemplo, en la academia nos hemos quedado muy cortos. Vemos los problemas de la industria como una cuestión de gente que quiere hacer las cosas mal, teorías conspirativas, medimos la cantidad de palabras que dice un periodista que despacha al aire y por qué se equivocó, qué intención habrá tenido detrás, desconociendo que son acciones humanas muchas veces, que el error humano es sumamente lógico en una acción de ese tipo. Entonces, debiésemos tender puentes. Yo entiendo que la caja, que en algún momento se ha dicho caja negra, en otro momento la caja estúpida, la caja, lo que sea en la televisión, puede que sea un algoritmo opaco, porque la realidad entra por aquí y sale de otra manera y no sabemos qué pasó adentro, qué decisiones se tomaron. Y entonces los más radicales están en las teorías conspirativas de que siempre el jefe, el dueño del canal, llama por teléfono. No pasa eso. ¿Habrá pasado? Puede ser, pero no es de todos los días. Sin embargo, en la teoría conspirativa sí estamos. En el otro lado, en la academia, estamos viendo cuál fue el error en el análisis de contenido, del paso a paso, el minuto a minuto. Yo creo que igual hay que ayudar a esta industria a mejorar esos contenidos y en particular los de cultura. Y en la medida que tengamos más de eso, se vuelve un ciclo más virtuoso en todas las líneas y no vamos a tener que perseguir a un canal en particular por si cumple o no cumple la ley. Bueno, no sé si te querías más. ¿Habían otras preguntas? Sí, no? acá. Sí. Acá. Hola, yo soy Jaime Coloma, doctorante del doctorado de la UFRO de la Austral y magíster en comunicación, además de villano de rojo. ¿En serio? En general, la verdad es que quería hacerle una pregunta a Carolina. Coincido bastante con lo que plantea Carlos, pero me llamó la atención algo que dijo Carolina respecto al tema de la confianza y la importancia de la transparencia y la honestidad. Y en ese sentido pensaba, ¿qué pasa con los canales respecto a justamente transparentar honestamente cuáles son sus lineamientos editoriales e ideológicos? Porque esos están en un matinal, están en la entretención y obviamente están en la prensa. Y sin embargo no los transparentan, que creo que fue una de las grandes críticas que se hizo en el estallido social, que después derivó además en transformarse en estallido delictual, olvidándose del estallido social. El PNUD acaba de sacar un informe muy interesante donde efectivamente los medios, los políticos, no se hicieron cargo del estallido social. Y una de las cosas de los que no se hicieron cargo es de transparentar sus líneas editoriales y de decir, de pronto, honestamente nosotros somos
con esta orientación política, con esta orientación economicista, con estas lógicas, y por ende desarrollamos este tipo de programaciones. Y a eso quiero sumar otra cosa que dijiste, Carolina, que me pareció muy interesante. Que se le dé importancia a la empatía me parece fundamental, pero que la empatía sea más importante que la credibilidad me parece gravísimo. No es Y más parece impor- ser... No, es más importante. Es que tú dijiste que había superado la credibilidad. No. Dije que había superado la importancia versus otras Ok, industrias. pero no te quedes en eso, prefiero que me contestes lo otro. Sí. Muchas gracias. Bueno, las guías editoriales del canal son transparentes, son públicas, están explicitadas, ¿no es cierto? Y cualquiera puede verlas y revisarlas. La propiedad del canal es explícita, es clara, ¿no? Pero sin embargo hay todo un sistema de definiciones de sus guías editoriales, de gobernanza, de cuidado de los contenidos, ¿no es cierto?, que es absolutamente transparente para quien quiera verlo. Yo los invito a revisarlo, están publicados en la página del canal y tiene un nivel de detalle bien importante. ¿Ah? Así que lo que pasa es que probablemente son documentos que son como lateros de leer, porque son documentos largos, ¿no? Pero están ahí, están trabajados, están explicitados y los pueden ver sin ningún problema. Yo los invito a revisarlo, es algo que a mí me parece que es algo que para nosotros es muy importante y que también nos ayuda a ser transparentes y a resguardar el contenido que tenemos. Gracias. Sigando, yo creo que nos queda poco, nos queda como lo último. Me gustaría hacer el cierre porque viene otra mesa, entonces es importante. ¿Perdón? Ya, breve, porque me gustaría hacer una pregunta de cierre para terminar, si es que alcanzamos, pensando... Sí, muchas gracias. Sí. Yo soy Javier García del Observatorio del Derecho a la Comunicación, que somos una entidad sin fines de lucro que monitorea agresiones a la prensa, y lo que hemos detectado en los últimos años, y es una tendencia que va creciendo, según nuestros informes, es que cada vez hay, digamos, más agresiones a la prensa, físicamente y en redes sociales. Los periodistas cada vez son más hostigados por las audiencias en las redes sociales, pero también físicamente. Cuando un matinal o un equipo de televisión va a la calle, ya no es bien recibido. Ya no se ve como, vinieron los de la tele, vamos a recibirles, vamos a saludar, sino que en muchos casos reciben agresiones, son insultados o son hostigados de algún tipo de... Y yo creo que eso es una manifestación extrema, una de las manifestaciones que tiene que ver con que se conecta con este problema de falta de confianza o de pérdida de conexión de los medios de comunicación con las audiencias. Yo lo quería plantear más como una alerta y no necesito que respondan, pero sí que algo que tenemos interés es los canales, los medios de comunicación están tomando medidas para enfrentar esta tendencia, porque esta tendencia, yo les digo, nosotros tenemos cifras, tenemos números. Y lo otro también plantear que la prensa también necesita fortalecer sus sistemas de escrutinio, sus sistemas de autorregulación, porque con lo que hay ahora no es suficiente. Entonces la gente prefiere insultar por redes sociales a periodistas que utilizar mecanismos como el del Comité de Ética de los Medios, porque son procedimientos poco profundos, muy superficiales, y yo digo, en este sentido mi sugerencia es, o fortalecemos los medios de autorregulación, o lo que vamos a profundizar es en este enfrentamiento entre las audiencias, el público y los medios de comunicación. Entonces, creo que es algo clave y hay que fortalecer. Y con mecanismos mucho más exigentes, de autoexigencia. Muchas gracias. Oye, gracias. Bueno, justamente estábamos hablando en la conversación sobre el tema del propio accountability, del autobalance, y para eso, justamente para sumarme a la pregunta de él, es también a la luz de qué buenas prácticas se observan, sea aquí o internacionalmente, porque este tema de la caída de la confianza, en particular de la televisión, se ha visto en todas partes del mundo, está siendo un tema que no alcanzamos a conversar acá, que tiene también con aspectos más estructurales, no solo de los medios, sino también del entorno en que estamos y de las propias audiencias. Entonces, de cara a eso, ¿qué buenas prácticas también están viendo frente a la posibilidad de qué cosas distintas se pueden hacer para, en la línea que él planteaba, para reconstruir esto que estamos hablando? Sí, es que un poco sumándome al comentario tuyo, lo que pasa es que la prensa, o sea, la televisión y la prensa tradicional está visto como parte del poder político, de la élite, y la élite está siendo cada vez más desafiada en Chile. O sea,
tú vas como político y también te insultan, digamos, y tú haces un comentario en Twitter y también te insultan, no porque seas un periodista, es porque el periodista está siendo asociado con la élite, y eso es el cambio del estallido. Eso ahí hay un quiebre súper, o de antes quizás, pero que se manifiesta en apaguen la tele porque la tele pertenece a ese establishment. Entonces, como para poner un poco el contexto, una de las características también que tiene que ver con lo que decías tú, con la vinculación, y me sumo a lo que tú decías, no es que sea más importante la empatía, es lo que las audiencias están exigiendo. Es al revés, no es que yo, ¿me entiendes? Y eso se lo exigen no solo a la televisión, se lo exigen a las organizaciones en general. Y la televisión es una organización con una estructura, con un equilibrio de poder, etc. Entonces, para redondear esta conversación, una de las cosas importantes tiene que ver con la accountability y con la transparencia de información, porque eso te da cercanía y familiaridad. Y la cercanía y familiaridad, cuando tú dices te invito a conocerme, cuando tú dices te invito a conocerme, es te invito a ser parte de lo mío, de lo cercano. Y la familiaridad es un factor fundamental de confianza. Uno confía en lo que conoce y desconfía en lo que no conoce, ¿no es cierto? De ahí el problema migratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los problemas. Entonces, yo adheriría mucho a lo que dijiste tú, Carolina, en el tema de familiarizarse a través del disclosure de información y de otras acciones que generen empatía para que se genere una familiaridad, para que se vuelva a desentroncar la televisión como parte de la élite. Yo creo que... ¿Ahora se escucha o no? ¿Sí? Un par de cosas respecto de la pregunta. Lo primero es que yo creo que una de las principales herramientas es calidad, 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 calidad. O sea, yo creo que no hay que renunciar al objetivo, ¿no es cierto?, de entregar información, ¿no es cierto?, y informar resguardando la calidad, y ahí podríamos explayarnos, ¿no es cierto?, en qué significa eso. Pero yo veo un cambio de tendencia. Las redes sociales emergieron como los medios más confiables cuando emergieron y vienen debilitándose fuertemente en el nivel de confianza que construyen en las audiencias. Es decir, yo puedo encontrar cosas que a mí me interesan, pero no necesariamente voy a encontrar ahí la información fiable, confiable, de calidad, ¿no es cierto?, para poder yo tomar decisiones, informarme, etc. Entonces yo creo que eso hay que seguir resguardándolo. Segundo, yo creo que el fenómeno que tú planteas es un fenómeno también social. Yo creo que el nivel de agresividad que uno ve en las redes sociales para con otras personas, ¿no es cierto?, la construcción de confianza social, de capital social, de cuidado, es una cuestión que tenemos como sociedad. Y en general hay una correlación bien importante entre la confianza en los medios y la polarización de las sociedades y los bajos niveles de adscripción política. Eso es súper interesante, ¿eh? Mientras la gente se siente menos afín a partidos políticos explícitos y se siente más de ningún lugar, y en contextos de mucha polarización la confianza tiende a caer, y lo contrario ocurre de otra manera. Y yo creo que también hay un acto, yo lo veo también en el canal con el tremendo trabajo que hacen los periodistas, sobre todo en contextos en donde hay temas políticos y noticiosos que tienen que ver con demandas de temas que son complejos. Obviamente hay que buscar toda la manera de resguardar los equipos, pero es con valentía también. Aquí hay un trabajo que tiene que ver con la valentía de los periodistas de poner temas que también tienen como servicio público poner la confianza al centro de nuestra sociedad. O sea, yo creo que el problema también que tenemos es que también estamos resguardando la confianza de las instituciones, de las organizaciones, de la política, etcétera, y eso significa denunciar, demandar, etcétera, y estar en contextos que son complejos. Y cuando en esos contextos no opera la autorregulación y el mundo que está ahí, organizaciones o políticos, no hacen algo para defender a las personas que están cumpliendo una función, me parece muy mal. Y ahí hay que actuar con valentía y con claridad y también utilizando los mecanismos legales para resguardar a las personas que están haciendo ese trabajo profesional. Perfecto. Carlos tiene el honor de terminar con el cierre y tus últimas palabras para cerrar. Trataré de estar a la altura, entonces le voy a robar una frase a Arcadio Espada, que vino en 2010, después del terremoto, a entregar el premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Y ese año dijo: si algún día el periodismo muere, un periodista tendrá que dar esa noticia.
Si algún día la TV muere, nos enteraremos por la tele. Se la voy a robar y la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a transitar de una tele a la otra. De la tele que sea de mi abuelita, de la mía, de la que está construyendo con todo el esfuerzo y con mucho profesionalismo Carolina y los demás ejecutivos que están acá y la gente que trabaja adentro, no nos vamos a enterar y va a transitar. Entonces estamos en una fase de tránsito hacia esa otra tele, de los móviles, de toda esa cosa. Y en esa transición yo apuntaría un par de cosas que me parecen interesantes. Destacar los estudios de Almirón del año 2016, que ella estudió en comunidades españolas el factor cultural, la diferencia cultural entre distintas comunidades como un factor de accountability en los medios. Y por estos lados del mundo ni se habla de esas cosas, entonces sería interesante empezar a ponerle ojo. Lo segundo, experiencias en medios digitales como la de Semaphore. Semaphore, no sé si se han metido a internet, busquen, no sé si es .com, no sé qué, pero en Semaphore te transparentan el newsroom, la sala de reuniones. ¿Por qué los editores y las editoras tomaron la decisión de ir a tal noticia? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por aquí, por allá. La TV la tiene súper difícil. Porque imagínense que hiciera lo mismo que Semaphore. Dirían, están actuando. Ah, están actuando, están ahí en la sala de reuniones, hacen como que están conversando, pero en realidad vienen con una pauta anterior. ¿Por qué? Porque mi abuelita creía, igual que Santo Tomás, ver para creer. Hoy día, con deepfakes y todas las cosas, ni siquiera en lo que vemos creemos. Pero apoyemos a la tele. Ayudémosle a la tele. Eso es lo único que diría yo, porque de verdad es un medio súper necesario. Piensen en un mundo sin televisión. Piensen que llega la próxima elección y no tenemos tele. Igual perdemos algo de, ¿y dónde la veo? ¿Dónde acudo? ¿Dónde veo las gráficas, la proyección de un candidato y otro? Hagamos que sea virtuoso. Eso no. Ya, muchas gracias a todos. La conversa dio para más, pero la idea es seguir conversando. Gracias.